ignorar la historia. El primer factor de interpretación bíblica, según las leyes de la hermenéutica, es ubicarnos en el marco histórico y cultural. ¿Quién escribe? ¿Dónde escribe? ¿Por qué escribe? Y cómo es la costumbre de su época. El otro aspecto es el etimológico, o sea, el sentido de las palabras de acuerdo al concepto de la época. Por ejemplo, la traducción del arameo, hebreo al griego y del griego a la lengua de cada país varía debido a la riqueza gramatical que tiene cada lengua. El español es rico, pero algunas veces se hace pobre en la traducción bíblica. Y esto se presta a malas interpretaciones. Por ejemplo, nosotros decimos Señor a cualquier pelado que veamos por ahí. La única diferencia entre un Señor cualquiera a un Señor soberano es la mayúscula. Pero cuando tú dices Señor, tú no sabes si estás diciendo mayúscula o minúscula. Una vez estaba en una iglesia, sentado atrás, y dice, Señor, Señor, y el que está delante, ¿qué quiere? No, no es como usted, es con el de arriba. Claro, en el inglés, que dicen que es más pobre, en esa traducción es más rica, porque hay 3 palabras en inglés para decir Señor. Mister, Señor cualquiera. Sir, Señor ilustre. Y Lord, Señor soberano. En los reinos de Europa, en Inglaterra, cuando una persona era dueño de un territorio y gobernaba un feudo, tenía el título de Lord, el soberano de ese reino. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar la palabra de Dios y queremos entrar en el concepto correcto, sin manosearla ni distorsionarla, tenemos que ir al sentido literal y etimológico de la palabra. No podemos adaptar la lengua bíblica a la lengua moderna, ni podemos interpretar el texto bíblico fuera del contexto e ignorando el concepto. En un texto, en una lectura bíblica hay 3 partes: el texto, el contexto y el concepto, o sea, la palabra clave de la lectura. Y cuando hablamos de hasta dónde puede un pastor o líder evangélico meterse en política, esto no incluye a los miembros. Un miembro que quiere ser político, gloria, que lo sea, amén, pero no mezcle la política con la religión, ni lleve la política a la iglesia, ni la iglesia a la política. Igual con el fútbol. Si usted ve el Olimpia, del Motagua o del Real Madrid, usted sea de quien le dé la gana, de la puerta para afuera. Pero aquí, nuestro partido y nuestro único líder es Cristo Jesús. Esto nos enseña uno de los principios muy importantes de la Biblia. Primero, ¿qué enseña Jesús en la posición de sus discípulos y de los ministros en relación al someternos a las influencias del mundo o a la política terrenal? Mateo 6, 24. Mateo 6, 24 dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando habla de las riquezas, está hablando de
una de las teologías que más se está impactando en la iglesia evangélica, la teología de la prosperidad. ¿Por qué muchos pastores quieren entrar en política? No, porque vamos a sanear el sistema. Vamos a evitar la corrupción. ¿Cómo podemos arrancar la codicia y la ambición del corazón del hombre si no hay una transformación por dentro? Vamos a hablar del pecado más grande de la iglesia moderna y de los pastores modernos. ¿Por qué caen en la trampa de Satanás y se meten en política y en otras cosas que no deberían meterse? ¿Por qué? Porque en la iglesia evangélica no enseñamos los 10 mandamientos cabalitos. Yo voy a hacer una pregunta y me van a ser honestos. ¿Cuántos de los que están aquí saben cuál es el 10º mandamiento? Levanten la mano. ¿Cuántos saben qué dice el 10º mandamiento? Levanten la mano. Uno. Y están estudiando teología. Señores, deberíamos aprendernos los 10 mandamientos y el último concentra a los 9. No codiciarás. ¿Qué produce la codicia? Todos los anteriores. El que codicia adultera, el que codicia roba, el que codicia miente, el que codicia levanta falso testimonio, el que codicia va en pos de dioses ajenos, el que codicia no honra a su padre y a su madre. La codicia es la madre de todos los pecados. Por la codicia, Judas vendió a Jesús. Por la codicia, muchos pastores venden su ministerio. Por la codicia, muchos se hacen pastores. Codiciar. La codicia tiene un hijo. ¿Cómo se llama el hijo de la codicia? Ambición. Y la ambición tiene otro hijo, que es el nieto de la codicia: envidia. Yo codicio porque y concibo la ambición y quiero tener lo que otro tiene: envidia. Claro, cuando servimos a dos señores, cuando buscamos las cosas materiales, automáticamente traicionamos las cosas espirituales. Ahora la pregunta es, no es que no voy a pensar en lo material. La Biblia no prohíbe el prosperar, el tener. Cristo puso prioridades. Buscad primero el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El carro, el dinero, el televisor es la añadidura. Pero cuando predicamos la teología de la prosperidad, estamos inyectándole a la gente la teología de la codicia y estamos predicando un mensaje diabólico. Ven para que Cristo te prospere, porque dice primera de Juan que te prospere en todo. Y manipulamos el texto y nos olvidamos que Pablo dijo que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y olvidamos la enseñanza de Santiago en 4:4. ¿Qué enseña Santiago en 4:4 y cómo le llama a los que ambicionan y desean tener y están buscando lo que el mundo ofrece? Le llama adúlteros espirituales o almas adúlteras, dice Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo. Y en otra parte Pablo dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas?
Y es importante la relación que hace Pablo con Santiago. En 2 de Corintios 6:14, y este texto todos los pastores lo usan mucho, más que nada cuando un muchacho de la iglesia se enamora de un inconverso. Y hablamos del yugo desigual, siempre en relación al noviazgo o al matrimonio. Pero este texto tiene un sentido mucho más amplio. Dice 2 de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Yugo. Ahora viene la etimología de las palabras. Yugo. Pablo habla mucho de yugo en Corintios. Por ejemplo, cuando habla de la mujer o el hombre que es abandonado por el incrédulo, en 1 de Corintios 7:14-15 dice que si el incrédulo se va, que se vaya, porque no está el hermano o la hermana sujeta a yugo de servidumbre. ¿Cuál es el concepto etimológico del derecho romano respecto a un yugo? Etimológicamente, la palabra yugo significa atadura, compromiso, pacto, posesión. Cuando una persona tiene un yugo, está atado. ¿Atado a qué? Bueno, aquí Pablo habla de la amistad del mundo, es la amistad con Dios. Diga Santiago, y Pablo dice que no hagáis o unáis, pactar, convivir, negociar, participar con los incrédulos. Abarca el matrimonio, pero también abarca los negocios. Si un cristiano pone un negocio con un impío y el impío hace cosas que no son correctas, ¿a quién le va a caer también las consecuencias? Si yo soy aval de un inconverso, de un corrupto, y soy aval de él, y el aval falla, ¿a quién le van a pedir cuenta? ¿Al aval? Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Piensen ustedes en el Congreso de Honduras. Yo soy diputado. Acaban de aprobar una ley donde reducen la pena a los narcotraficantes. Reducir la pena a los que han robado o corruptos. Y yo estoy ahí. A lo mejor voto en contra, pero el partido quiere que vote a favor. ¿Qué hago yo? Mire, yo votaría no para que le rebajen la pena, sino para que le apliquen la pena máxima. Y si pudiera, que establecieran la pena de Singapur. No voy a hablar de eso porque olvídense. Además, lo estoy televisando. Si somos hijos de justicia, no podemos convivir con la injusticia. Y a mí no me hagan con cuento. La política latinoamericana es injusta. Por todos lados que la mire. Y después dice, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Jesús dice en Mateo capítulo 5, así alumbre vuestra luz para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué buenas obras pueden haber en un sistema podrido? Cuando lo que hace el de al lado repercute también en mí. Algunos dicen, bueno hermano, es que no tiene nada de malo en que nosotros participemos en política, si al fin y al cabo puedo sanear la sociedad. La Biblia es explícita en la posición de la iglesia en relación al Estado. La Biblia es explícita en que la iglesia y el Estado no caben, ni se pueden unir, ni pueden pactar.
Porque cuando hablamos del Estado o del gobierno o de la política, hablamos del mundo. Y cuando hablamos de Jesucristo, hablamos del reino de la luz. Y no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Es bueno analizar Mateo capítulo 22, versículo 17 al 21. Vamos a ver el 17. Antes de entrar en el texto, vamos a analizar el marco histórico. El marco. Fíjense bien. Jesucristo está tratando de ser acusado para sentenciarlo. Y le hacían preguntas coacciosas. O sea, preguntas con doble sentido. Yo le hago preguntas para hacerte caer en una trampa. Y entonces querían ver de qué lado se alineaba Jesús. Si a favor de los judíos o si a favor de los romanos. Y entonces vienen con una artimaña muy sutil. Le enseñan una moneda. La moneda en aquella época tenía la imagen del César. Hoy la moneda tiene la imagen del indio Lempira, que ya se le cayó la pluma, pero sigue ahí. Sí digo que se le cayó la pluma porque los que vivieron en Lempira de hace 40 años tenían una pluma, porque era 2 por 1. Ahora el pobre Lempira está desplumado. Gracias que está a medio cuerpo, porque yo creo que ni taparrabo tiene ya. Pero le enseñan una moneda con la imagen del César. Y le hacen una pregunta coacciosa. ¿Es lícito dar tributo al César? O sea, ¿es lícito pagar los impuestos a un sistema extranjero, a un sistema romano, a un sistema corrupto? ¿Es correcto pagar los impuestos a los ladrones que están allá afuera? ¿Es correcto? Esa es la pregunta que le hicieron. ¿Qué respuesta esperaban ellos de Jesús? Que le dijeran, no hay que pagar impuestos. Entonces le echaban arriba a los romanos como un conspirador. Pero Jesús, que es más inteligente que ellos y sabe lo que es la mente del hombre, porque dice en 12:25 de Mateo que él sabe lo que es la mente de la persona, le dice, ¿de quién es la imagen de esta moneda? ¿De quién es? Es del César. Pero en el 21 le dice, pues, dé al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Da pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y punto. No prohibió pagar los impuestos al sistema corrupto. Simplemente digo que hay que darle a cada cual lo que a cada cual le corresponde. Yo debo cumplir mis deberes con el sistema, aunque haga lo que quiera. Miren, debemos pagar impuestos a un gobierno corrupto. La Biblia no prohíbe pagar impuestos, aunque sea corrupto. El deber tuyo es pagarlo. Allá ellos. Pero no puedes usar o tomar esa excusa para hacer poca vergüenza yo. O sea, si ellos roban, que roben. Pero yo no voy a robar. Si ellos no usan el dinero como deberían de usarlo, es su problema delante de Dios algún día. El deber mío es usarlo como Dios quiere que se use y punto. Acuérdense que Jesús sabía lo que había en la mente de la gente. Y él definió muy bien la posición de su iglesia. Cada cosa a su lugar. Y después a Juan dijo algo muy importante. Cuando habló de los 2 reinos. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Le pregunto. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Correcto. ¿Y quién es el que va a atar a Satanás? ¡Hablen! ¿Y cuándo lo va a atar? Apocalipsis 19, cuando se consume el final de la gran tribulación. Mientras tanto, ¿qué va a hacer Satanás?
engañar. Porque ¿a qué vino Él? Ok. ¿Y a qué vino Cristo? A deshacer las obras del diablo, no a nivel de política ni a nivel del mundo, sino a nivel del hombre que nace de nuevo. Entonces, la transformación no depende de una ley, de un gobierno, depende de una experiencia personal con Jesucristo. Ahora, yo quiero que vayamos un poquito más profundo. ¿Puede un pastor o líder ocupar un puesto político de elección popular? Si renuncia al ministerio y coloca la Biblia al lado y no mezcla la iglesia con la política, no hay problema. Pero ¿saben? Yo, embajador de un rey, descender al nivel de un mundo corrupto, eso es vergonzoso. La Biblia es clara que el llamamiento de Dios es irrevocable. ¿Y qué significa la palabra irrevocable? Que no tiene vuelta atrás. Ninguno que milita y pone su mano en el arado se vuelve atrás. Y miren, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, todos los pastores y líderes de iglesia se lo deben de aprender de memoria. Todos los pastores y líderes deben aprender este texto de memoria y tener conciencia de él y analizarlo a fondo, despellejarlo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, hay que analizar el sentido de las palabras. Milita. Segunda de Timoteo 2:4. Ninguno que milita. Militar es pertenecer a un grupo determinado, alistarse en un ejército, formar parte de un grupo especial, capacitado, entrenado para una misión especial. ¿Quiénes de ustedes han estado en el ejército alguna vez? Levanten la mano. Cuando tú estás en el ejército, tú no puedes pensar en otra cosa. Tu tiempo está sujeto al ejército. Tus permisos están sujetos al ejército. No te levantas cuando tú quieres, cuando te levanten. No puede hacer negocio por fuera. No puede ir a ver a la mujer cuando le da la gana. No puede meterse en política. No puede alinearse. Ninguno que milita, ninguno que se enlista en el ejército, se enreda en asuntos fuera del ejército. Porque si lo hace, lo expulsan o lo llevan a un consejo de guerra. ¿Y por qué? Porque tiene que agradar a aquel que lo alistó como soldado. Un pastor pertenece al ejército de Cristo. Su capitán es el Señor. No puede obedecer a más nadie. No puede comprometerse con los sistemas de este mundo. Porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Yo quiero que veamos ahí mismo en 2 de Timoteo capítulo 2, ahí mismo, bajemos un poquito abajo. Pablo hace varias comparaciones del ministerio, usando el atleta, usando el sembrador, pero llega un momento en que Pablo toma un principio muy grande en cuanto al fundamento del ministerio. Fundamento del ministerio. En el versículo 19, Pablo ratifica lo anterior: el militar, el pelear, y dice: pero el fundamento de Dios está firme.
Fundamento. ¿Qué es fundamento? Miren, yo acabo de inaugurar ayer un módulo en el proyecto Victoria, que para eso vino la directora. Y si ustedes supieran que me demoré 1 mes y medio en el fundamento, y gasté más dinero en el fundamento que en las paredes. Piedra, arena, hierro, grava, cemento, cantidad. 1 mes y pico para hacer el fundamento. Y en 1 semana levantaron las paredes. ¿Qué es el fundamento? Lo que sostiene un edificio. Si una pared se raja, es porque el fundamento está malo. Entonces, para que algo se sostenga, tiene que tener un fundamento sólido. Pablo nos habla en Corintios que él, como perito arquitecto, puso el fundamento, pero cada uno edifica encima. ¿Qué es el fundamento en relación al llamamiento al ministerio? Tus convicciones, tu discernimiento, tu conocimiento de la palabra. Hoy en día perdemos más tiempo en cantar que en estudiar la Biblia. Hoy en día leemos la Biblia a la summa marumba. No penetramos al fondo del sentido. Pero el fundamento de Dios está firme. Ahora, ¿sabemos cuál es el fundamento del llamamiento y del ministerio y del mensaje de la Biblia? Cuando sabemos el fundamento, hay una gran diferencia entre un cristiano con fundamento y un cristiano sin fundamento. Santiago habla del cristiano sin fundamento como la ola del mar que es llevado de aquí para allá. Pablo dice que es de doble ánimo. Lo define como inconstante, cambiante, voluble, que cualquiera le come el cerebro porque no sabe dónde está parado. Pero cuando el fundamento está firme, y firme en la palabra, Cristo es la cabeza, el ángulo del fundamento, entonces conoce el Señor a los que son suyos. Los conoce. ¿Y en qué lo conoce? En que se aparta de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Qué significa iniquidad? Esta palabra, escatológicamente hablando, tiene un gran significado para entender lo que está pasando en el mundo cuando se aprueban leyes contrarias a la moral cristiana y definen lo que le va a ocurrir a los cristianos que tienen fundamento. Lástima que no hay mucho tiempo de entrar un poco más profundo, pero yo solamente quiero que veamos el sentido de fundamento en relación a lo que la Biblia dice. Yo quiero que busquemos 2 de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. No vamos a perder el del fundamento. Apártese de iniquidad. Vamos a hablar de la iniquidad. Un ministro tiene que apartarse de iniquidad. Ahora, ¿qué papel desempeña la iniquidad en los últimos tiempos? 2:3 de Segunda de Tesalonicenses. Nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe. Nadie os engañe. ¿Saben, hermanos? Si ustedes busquen este término, después, no me vayan al texto, pero después que termine esta charla, busquen Mateo 24, 5, 6, 23 y 24. Después lo buscan. Jesús dice 5 veces engaño en los últimos tiempos. Y Pablo ratifica, nadie os engañe. Ahora la pregunta es,
¿quiénes son los que serán engañados? Los que no tienen fundamento. ¿En qué consiste el engaño? En llevar a muchos cristianos a la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Maldad, pecado, impiedad. ¿Y qué dice escatológicamente la Biblia sobre los últimos tiempos? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía, claudicar de mis principios, negar la fe, echar por la borda todo lo que me sustenta. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese hombre de pecado está hablando del deterioro moral de la sociedad en los últimos tiempos. Y lo compara con el hijo de perdición, que era Judas Iscariotes. Porque en los evangelios se llama el hijo de perdición. Ahora, ¿por qué Judas fue el hijo de perdición? Por la ambición. Entonces, ¿en qué consiste la iniquidad? En una ambición desmedida que nos lleva a caer en la trampa de la maldad. ¿Cómo nosotros podemos saber cómo trabaja el diablo? Estudiando su estrategia a través de la historia de la Biblia. ¿Cuáles son? Hay dos cosas importantes. La estrategia del diablo depende de la debilidad del hombre. Porque Satanás, según Santiago, no tiene el poder de poner el deseo. Satanás no puede llevarte a beber, ni te puede obligar a pecar. Si Satanás pudiera obligarte a hacer lo malo, sería más poderoso que Dios. Porque Dios tampoco te puede obligar a que te conviertas. ¿Qué dice Santiago? Que caemos en pecado cuando somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Deseos. Ahora bien, ¿cuáles son las características de la naturaleza del hombre? ¿Cuáles son las tres debilidades nuestras? Las tres F: falda, fortuna y fama. Casi todos los pastores que dejan el ministerio y caen en pecado es por una de estas tres cosas: falda, fortuna y fama. ¿Cuál es el área más vulnerable del hombre para caer en iniquidad? La codicia, que produce la ambición, el deseo de poder, el dejarse seducir por lo que el mundo le ofrece. Razonemos. Satanás tentó a Cristo en el desierto. Primero le ofreció el pan, no pudo doblegarlo con el pan. Pero lo último, usó el arma preferida que más prevalece en la iglesia y que más está triunfando en las mega iglesias. Le ofreció las tres cosas que son el talón de Aquiles del ser humano, el lado débil. Todos estos reinos te daré si postrado me adoras. Todos estos reinos te daré: riqueza, fama y poder. ¿Qué es lo que está matando hoy y llevando a muchos pastores a claudicar del ministerio? El deseo de riqueza, el deseo de fama y el deseo de poder. El de riqueza, buscar la teología de la prosperidad y mercadear con el evangelio. La fama, que le llamen apóstol y que lo tengan en alta estima. Y poder, manejar la iglesia como les da la gana
sin fundamentar su ministerio en el pluralismo de ministerios o de ancianos establecidos por Pablo en la palabra. Yo les pregunto, cuando Pablo establecía iglesia, ¿qué ponía? ¿Un pastor o ancianos? ¿Qué ponía? Ancianos. Claro que tenía que haber un pastor, porque siempre hay uno que va a la cabeza, pero nunca permitió el poder absoluto. Una de las cosas que más nos corrompe en la iglesia evangélica y corrompió a la iglesia primitiva con el catolicismo romano es la jerarquización, es el verticalismo, es el poder absoluto. En Honduras hay un espíritu de titulitis tremendo, todo el mundo le gustan los títulos. Y yo doy una enseñanza a mi discípulo, que después que tengas todos los títulos que te dé el mundo y ganes todo lo que ganes, el Señor te dé el título más grande: siervo inútil eres. Sí, porque lo que tenía que hacer eso hiciste. ¿Cuál es el error más grande de los ministerios? Caer en el deseo de poder, de riqueza y de fama. Buscar hacer de la iglesia mi reino y no su reino. Entonces, cuando un pastor concibe la ambición, cuando deja de ser soldado, cuando no hace yugo desigual, cuando trata de servir a dos señores, cuando no tiene claro que estamos en un reino dentro de otro reino, y perdemos esta perspectiva, entonces caemos en la política, en la ambición, en la teología de la prosperidad, en la teología del reino, y empezamos a coquetear con los corruptos. Y no quiero terminar sin aclarar algo. Yo no tengo pena de andar con los drogadictos y sinvergüenzas, siempre y cuando sean sinvergüenzas y adictos de corazón. Lo que no voy a andar con los sinvergüenzas y corruptos que están en la iglesia levantando las manos y haciendo poca vergüenza. Miren, Cristo era radical con los religiosos de su época. No los pasaba, no los visitaba, no comía con ellos, y a todos los religiosos los puso verde. Léase Mateo capítulo 23. Le llamó fariseo, hipócrita, sepulcro blanqueado, serpiente, generación de víbora. Sin embargo, comía con un sinvergüenza usurero llamado Zaqueo, que se trepó un árbol para verlo y fue a comer a su casa. ¿Y por qué con Zaqueo, que era un cobrador usurero, sinvergüenza, comió y con los religiosos los puso verde? ¿Por qué? Porque Zaqueo era sinvergüenza de corazón, porque no había conocido la palabra. Por eso dijo: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y llamó a Mateo, porque aquel era un sinvergüenza, cobrador de impuestos al servicio de Roma, era sincero de corazón y no le tuvo que dar un sermón. Solo le dijo: sígueme, y lo dejó todo. Y buscó a los leprosos y a la prostituta. Miren, mi hija es la que tiene a cargo montar los shows en Holy Land, un parque de atracción en Orlando a base de la Biblia, con musicales y con todo lo que es bíblico, como una pequeña Jerusalén antigua construida allí y con dramatizaciones. Y tiene diferentes teatros. El teatro principal presenta la historia del cristianismo, y en otro presenta la historia de Simón, y la otra la historia de Lázaro. Y tiene un teatro que se llama la casa del prostíbulo. Entonces, afuera, en una plaza con gente viendo, se representa la historia de la mujer adúltera cuando viene a los pies de Jesús, que la quieren apedrear. Y entonces Jesús le dice: que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y se fueron todos, porque todos eran adúlteros. Y después
Voy al teatro donde se hace la casa de las prostitutas y hay una dramatización. Se ve la matrona y el matrón, los dueños del prostíbulo, con las prostitutas ahí que hacen negocio, y llega María Magdalena gritando que encontró al Mesías, que encontró a Jesús, y empieza a contarle, y me dijo muchas cosas, y me perdonó. Y entonces le pregunta el dueño del prostíbulo, ¿y cómo sabías tú que era Jesús? Entonces ya aparece en el fondo una película donde se ve que era una muchacha decente que se iba a casar. Los soldados la violaron, abusaron de ella, se corrompió y se prostituyó. Entonces le dijo, yo sé que era el Mesías. ¿Y por qué? Porque escribió mi nombre en tierra y yo no me llamaba como ahora María. Mi nombre verdadero es el que él escribió en tierra. Él me conocía cuando nadie me conocía. Miren, esto me impresionó a mí. Jesús buscaba a los sinvergüenzas. Y él dijo, vine a buscar y a salvar lo que se perdió. Porque los celos no necesitan médicos. Buscó a los leprosos. Mire, estudien la Biblia, señores. Iba donde estaba prohibido ir a un judío. Entró en Samaria, tierra que no podían entrar los judíos, porque los judíos y los samaritanos se odiaban. Se metió en Gádara, un territorio de gentiles que criaban puercos, cerdos, y los cerdos son inmundos. Y allí se metió Jesús en Gádara y liberó al endemoniado gadareno, y le pasó los demonios a los cerdos, y los cerdos se fueron por el despeñadero y cayeron al agua. Y esa es otra historia. Jesús no vino a buscar a los grandes, a los poderosos, a los ricos. Miren, ahí está en la Biblia que cuando a mí me vienen con onda de la prosperidad, me da una cólera tremenda, porque Jesús una vez le vino a un joven rico. ¿Qué pasaría si a tu iglesia llega un millonario ahorita mismo y se convierte en el empresario más grande del pueblo o el diputado? Yo estoy seguro que lo reciben en la puerta, lo sientan al frente, a los pocos días ya lo ponen como diácono o tesorero, porque va a dar buenos diezmos. Y lo van a visitar mucho, porque casi siempre visitan al que más tiene. Al que no tiene nada, nadie lo visita. Habla, Señor. Habla más. Cuando yo empecé con la brigada, eran peludos todos, mafufos, hippie. Se convirtieron y los mandaban a la iglesia y los corrían porque iban con ropa de hippie, con pelo largo, y los corrían. Pues Jesús, a eso es lo que buscaba, a lo que el mundo despreciaba. Y cuando vino un joven rico que tenía mucha plata, Señor, te seguiré. Los discípulos estaban más contentos. Aleluya. Ahora tendremos más dinero. Judas ni hablar. Ahora sí. Ya no tendremos que multiplicar panes. Pondremos una panadería. Y Jesús al joven rico le dijo, hijo mío, dame el diezmo de lo que tienes y te voy a hacer mi discípulo. Dame lo que tienes para los pobres aquí y mi discípulo lo van a distribuir y ven y sígueme. No. Sí, porque si hubiera dejado que sus discípulos cogieran el dinero del rico, se hubieran corrompido. Mejor le digo. ¿Qué le dijo Jesús al rico? Ve y vende todo lo que tienes. Da todo lo que tú tienes a los pobres y después ven y sígueme. Allá estaban los otros murmurando, mira, otra carga más para comer. Y se fue y no volvió. Y los discípulos se quedaron tristes. ¿Y por qué no volvió? Porque donde estaba su tesoro, allí está su corazón. ¿De dónde sacamos todas esas ondas que hoy predicamos en los púlpitos? Entonces, apártese de iniquidad. Es una renunciación a cualquier alianza con el mundo, con la riqueza del mundo y con los sistemas del mundo.
somos los únicos que podemos ser reconciliadores y pacificadores en medio de la división que vive el país. Y el texto que le leí yo, cuando habla de la apostasía, establece un principio que no lo voy a tocar ya porque ya el tiempo se está acabando. Pero una cosa que le quiero decir es, cuando Cristo venga a buscar su iglesia, de los que están aquí, solo se va a ir el 10%. ¿Y en qué me baso para eso? En la palabra. Cuando Elías retó a los profetas de Baal y hizo el avivamiento del Monte Carmelo, ¿qué ocurrió después? Que Jezabel se enojó y lo mandó a matar y tuvo que huir y cayó debajo de un enebro y se deprimió. Y en medio de la depresión el Señor le habló y le dijo: hay 7,000 hombres que me han doblado tu rodilla delante de Baal. ¿De cuánto era la población de Israel en ese tiempo? Entre 400,000 y 500,000. ¿Y cuánto me doblaron rodillas? 7,000. ¿Y cómo le llama la Biblia a eso? Remanente. ¿Qué es el remanente? Una pequeña minoría y una gran mayoría. El 10. De los 10 leprosos que sanó Jesús, solo uno volvió a darle gracia. De los 12 discípulos que tenía Jesús, solo uno estuvo al pie de la cruz. Y los otros, uno ahorcándose, otro negándole, 9 escondiéndose. Y Pablo dice en una de las epístolas romanas que hay un remanente del pueblo de Dios. Y Cristo dijo: son muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque no es el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos pastores se venden? ¿Cuántos líderes son comprados? Hay cosas que no puedo decir, pero lo voy a decir. Una vez me dijo un pastor: ay, hermano, mire, es que la iglesia me ayuda tan poco, pero ellos me ofrecen una mejor ayuda, así que me voy a ir para allá. Y la iglesia, no, que se las arregle como puedan. El pastor su vida da por las ovejas. Ese tipo de ministerio que se entrega, que está dispuesto como San Pablo a trabajar con sus manos si fuera necesario. Hoy en día la ambición nos está arruinando. La visión. Por culpa de la ambición hemos perdido la visión. Y olvidamos que Dios nos mandó a buscar y a llamar a los que están perdidos. Porque lo necio, lo débil, lo menospreciado, lo que no es, Dios escogió para deshacer a los grandes y a los poderosos. Así que, hermano, si usted tiene un compromiso con el Señor, tiene que tener fundamento firme. Apártese de iniquidad, de codicia, de ambición, y dése de lleno ayudar al que se pierde. No se avergüence del Evangelio. Predique a tiempo y fuera de tiempo. Si te pagan, bien. Y si no te pagan, también. La palabra no se vende. La gracia es gratuita. Y hoy no podemos seguir mercadeando con la palabra de Dios. Si eres pastor, sé fiel a tu iglesia, a tu misión, a tu llamado. Y si algún día claudica, cuídate, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y no lo digo yo, lo dice el libro de los Hebreos. Así que, hermano, no venda tu ministerio, no te rebajes, no te rebajes. Sé un siervo de Cristo con fundamentos sólidos, porque Honduras se hunde y la única esperanza es que la iglesia predique el evangelio completo.
Padre, te damos gracias porque hemos confrontado a los pastores con su responsabilidad. Tú nos has llamado para una gran misión, embajadores de Cristo en cadena, proclamadores de una vida dentro de un mundo sentenciado por la palabra, porque tu iglesia es el refugio del perdido, la esperanza del desconsolado. Ayúdanos, oh Dios, a entender que la iglesia y el Estado son dos mundos diferentes y tú nos has puesto en el reino de Jesús para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Él dice: los alimentos, Señor, también que dan por fe en el nombre de Jesús. Amén.